El fútbol americano universitario ahora cuenta con 3 equipos de Liga Mayor: los Guerreros Aztecas, las Águilas Reales y los Cóndores, equipos emanados del emblema universitario. La división de equipos hace renacer las grandes épocas del deporte en el país. Se volvieron a llenar los estadios, la competencia volvió a darse con más fuerza porque en los 60s había muy pocas instituciones y aquí al dividirnos había 4 equipos del Poli, había 3 de nosotros, había Nuevo León, el TEC de Monterrey, Chapingo. Entonces había mucho más competencia, muchos equipos. El segundo lustro de los 70 marcaría el inicio del vuelo del cóndor hacia cielos y tierras de triunfos y campeonatos. Aún así, son tiempos violentos y el emparrillado nacional se ve ensombrecido por grupos de violentos en las tribunas. Para los equipos, porque pueden suspender el encuentro. 6 minutos de juego. Muchos aficionados empiezan a... 1975 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas el Año Internacional de la Mujer. Para 1975, la universidad registraba un crecimiento exponencial al llegar su matrícula a los 217,000 alumnos inscritos, más del 30% mujeres. En el deporte universitario se consolida la asociación civil que administrará al equipo universitario de fútbol-soccer, los Pumas de la UNAM. Con Bernardo Quintana Rioja y Guillermo Aguilar Álvarez al frente del equipo, vendrán tiempos de gloria para el deporte universitario. Tocante al deporte de las tacleadas, el año 1975 fue magro. Por primera vez desde la división en 3 escuadrones, ningún equipo universitario logra clasificarse para los playoffs. De los hechos destacables de ese año, se anota el intento de la liga por reglamentar el asunto de los becados estadounidenses del Tecnológico de Monterrey y la amenaza de estos por desmantelar a los equipos capitalinos. También ese año aparece un cuarto equipo politécnico, los Lobos Plateados, dirigidos por el Pibe Ballarín, que en su debut son masacrados por los Cóndores al son de 105 puntos contra 0. La sorpresa de la temporada la dan los Guerreros Aztecas contra sus hermanos de casa, los Cóndores. Nos iban ganando ellos y cuando faltaban 46 segundos entró a jugar Víctor Díaz Infante. Teníamos 4 quarterbacks muy buenos todos. Cuando entra a jugar, manda un par de señales, pasa a Tristán Moreno anota y nos acercamos. Entonces se dice patada corta para recuperar el balón. Ya quedan segundos. Viene la patada corta y la cubre Cóndores. Y la siguiente jugada, Martín Ronquillo, el Nananín Agar medio, le pega al centro de Cóndores y los hace fomblear y cubre la bola. Y Cóndores todavía se reía y aplaudían y decían, vean el marcador y el reloj, ¿no? Entonces Vico salió a hablar con el coach Paz. Le dijo, coach, tal jugada, ¿verdad? Con Fernando Alvarado. Fernando Alvarado, el BB, pues es un tipo alto. Y en ese momento los profundos de Cóndor no eran muy altos. Y se la juega el coach, dice adelante en la jugada que pensaste. Y saca la jugada, la línea protege muy bien. Y era un línea lateral profundo. Se lo lleva de piernas a Alvarado, anota. Y en la pura anotación, el marcador se puso 22-21 a favor de nosotros. Vayamos al extra, pero ya el juego ya estaba decidido, ya no había más. Esos son los guerreros, ganarle al mejor. Los guerreros ganaron el juego con un marcador de 22-21, en anotación lograda faltando 9 segundos de juego. Entonces, pues nosotros lo celebramos como si hubiera sido el campeonato, ¿no? Por la misma rivalidad que hay con los equipos universitarios, que muchas veces era más fuerte el golpeo entre los equipos hermanos que si jugábamos contra las Blancas o contra cualquier equipo del Poli, ¿no? Los Guerreros Aztecas eran en verdad un gran equipo con jugadores destacados. Basaban gran parte del éxito de juego en la técnica de tacleo.
Entonces el golpeo de los Guerreros Aztecas era tremendo. Yo creo que si algo se le temía a los Guerreros Aztecas era precisamente eso, que a lo mejor podíamos perder, pero salían muy lastimados los equipos que jugaban con Guerreros Aztecas porque se hacía mucho énfasis precisamente en el golpeo. Pese a que los Cóndores tenían un magnífico equipo aquella temporada, sucumbieron ante el poderío de esos guerreros aztecas. Así es el fútbol, ¿no? Tiene para todos lados. Sin embargo, no en ningún momento representa ningún ánimo especial, porque, y sobre todo para nosotros, porque nosotros éramos los que normalmente les ganábamos a ellos, ¿no? Que nos hubieran dado una de cal por los de arena, no pasaba más. Ese año se alza campeón Manuel Rodero con sus Pieles Rojas de Acción Deportiva. Hay dudas sobre la viabilidad del clásico. Finalmente, el juego se realiza con su esplendor acostumbrado. Y había habido problemas de diversa índole, porque no se iba a hacer, y sí se iba a hacer, y nos trajeron entrenando mucho tiempo. Y entonces, pues ya nos tenían en los vestidores y todo ese tipo de cosas, y va uno saliendo por el túnel, y oye uno así, como abejas o algo, y cuando sale uno al estadio, que ve que se está cayendo de la cantidad de gente, y uno no, pese a que nosotros jugábamos estadio lleno, pero nunca un estadio así, se queda uno frío. Como mejor equipo universitario de aquel año, toca a los Guerreros Aztecas formar la base de la selección Puma y al coach Antonio Paz encabezar los esfuerzos universitarios. Fuimos la base de la selección Puma, jugamos el clásico con nuestro sistema. Desgraciadamente se le dejó la responsabilidad defensiva al coach Neri, y el coach Neri no tuvo el empeño ni la enjundia como para... Sí, los conocimientos, porque es un superentrenador el coach Neri. Y a mí me consta que le decía al coach García: mira viejo, viene la caballada de aquel lado, y venía la caballada. Pase al 43 a Lastineri, pase a Lastineri. Y le dije al coach, si sabe qué jugada viene, ¿por qué no la para? Y dijo, ahí está tu coach Paz, dile a él. Esto me llevó a pensar que qué triste es que en nuestra universidad haya tanta grilla y tantas cosas de ese tipo que han evitado que la universidad sea lo grande, deportivamente, lo grande que debe de ser. Desafortunadamente, en aquella temporada, los Pumas pierden el tercer clásico al hilo, por 27 puntos contra 35. El 8 de julio de 1976, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez asentó un golpe mortal a la libertad de expresión, boicoteando a uno de los escasos medios libres del país, el prestigiado diario Excelsior, dirigido por Julio Scherer García y Manuel Becerra Costa. De este evento tan representativo del viejo régimen político, nacerían dos publicaciones fundamentales para el periodismo nacional: la revista Proceso y el diario 1+1. Afortunadamente, aquel año acabó el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, en unas elecciones chabacanas en las que solo había un contendiente, el candidato único del Partido Revolucionario Institucional. Sería electo por default el licenciado José López Portillo. La herencia que recibió fue una fuerte devaluación del peso frente al dólar y una inflación desatada. En el ámbito cultural, para la universidad es un año brillante. Se inaugura la Sala Nezahualcóyotl con un espléndido concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la batuta de Héctor Quintanar. El deporte universitario también da buenas noticias. Los Pumas, el equipo de fútbol asociación, obtiene su primer título en la primera división. Esto bajo la dirección técnica de Arpad Fekete. Gana el torneo de Copa y también el título de campeón de campeones. En los emparrillados universitarios, la mala temporada de 1975 provoca una reorganización en 1976. De esta forma, se renuevan los staffs de coacheo. Llega al mando de las Águilas Reales Gilberto Chávez. Cuando me nombraron head coach, tuve que modificar todo mi staff. Entonces yo me llevé a la línea ofensiva a Luis Rocha, al backfield al Chacho Vázquez y a Joaquín Castillo, que me ayuda con los quarterbacks. A la defensiva tuve varios cambios ahí importantes, pero realmente yo manejaba la defensiva.
Y a dirigir a los Cóndores, en sustitución de Manuel Neri, llega Diego García Mirabete, que al paso del tiempo establecería marcas de victorias y campeonatos con el equipo amarillo y negro. Y a partir de 1976 nace la UAM como una institución alterna al programa académico y deportivo del país. El coach Neri y el coach García emigran, quedándose acéfalo el equipo de los Cóndores. Y después de 2 meses de andar buscando alternativas, fui invitado tanto por la autoridad como por los jugadores. De tal forma que a partir de 1976 me convierto en el head coach de los Cóndores hasta 1993. Y el coach Diego tenía un estilo muy diferente. Él era mucho más apegado a la gente, fue más un motivador, una persona que logró amalgamar pues una gran variedad de personalidades que había en el equipo, y pues con él logramos una integración que era lo que le estaba haciendo falta al equipo. Algunos destellos de ese año son los triunfos en fila de las Águilas Reales contra los Toros Salvajes de Chapingo por 43-9 y el logrado contra los Tigres de la Autónoma de Nuevo León por 13-9. Vamos a Monterrey a jugar contra ellos y les ganamos el juego. Algo para mí, ¿verdad?, muy significativo también, pues en zona de gol, tiro un pase para touchdown, porque me funciona y me ponían de Robert o de linebacker, y pues como novato fue algo muy bonito. Pese al triunfo, a las Águilas Reales se les escapa el boleto para las semifinales. Esto al caer frente a los Borregos del Tecnológico y los Pieles Rojas de Acción Deportiva. Yo recuerdo una anécdota que jugamos contra Pieles Rojas y salí y estaba un niño llorando. Y la mamá se acerca conmigo y me dice, oye, ¿por qué perdieron? Dije, bueno, señor, pues es que así es. Dice, ve a mi hijo. Y me remonté a la época de niño cuando los Pumas perdían y yo salía llorando de los estadios, ¿no? Los Cóndores tienen una buena campaña. Se recuerda el juegazo contra los Pieles Rojas, que empatan a 24 puntos. Un duelo sin trincheras y sin dar cuartel. Una batalla cuerpo a cuerpo en la que destacan el novato corredor de poder Arturo Alonso y el mariscal también novato Jesús Tano Chávez, quienes enfilan a su equipo a la ronda de playoffs. Innovamos completamente el sistema que utilizaba el coach Neri. El coach Neri utilizaba un sistema Wishbone, ya muy visto, ya muy trabajado por la competencia, y regresamos a un fundamento que es el fútbol múltiple, que es el fútbol profesional. Afortunadamente la aceptación de los muchachos, la disponibilidad de los muchachos y de toda la tribuna universitaria permitieron que este staff joven encontrara camino para llegar a una temporada de 9 ganados, 1 perdido. Así, Cóndores regresa a los playoffs, pero pierden contra los campeones del año anterior, los Pieles Rojas de Acción Deportiva de Manuel Rodero, por un contundente 40 puntos contra 23. Y no obstante que la corona se la llevan los Borregos del Tecnológico de Monterrey, hay valiosas designaciones para los universitarios. Diego García Mirabete es nombrado Coach del Año, Arturo Alonso el Jugador del Año y el Mariscal de Campo Jesús Chávez es considerado como el Novato del Año. Se juega el clásico que, como en los viejos tiempos, vuelve a causar gran expectación. El juego era a las 12 del día. Yo llegué ese día para que me hicieran un tratamiento en el hombro antes de las 8 de la mañana a CU, y el estadio ya estaba casi lleno. No había un solo lugar. Había gente en aquel entonces todavía no tiraban las torres que habían sido del alumbrado, y había gente arriba del alumbrado, del lado del pebetero. Entonces fue un entradón, y ese día les dimos una planchada a los pobres. Luego de 3 años perdidos, es recuperado por los Pumas con un contundente 44-7 sobre los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, con destacada actuación del mariscal de campo Jesús Chávez. Nosotros habíamos salido en una formación en la que había mandado una jugada, una trampa hacia el lado izquierdo,
pero el Poli se equivocó en su defensiva y hicieron el ajuste al revés y nos dejaron un huecote del lado derecho. Nosotros estábamos como en nuestra yarda 40 y cambié la jugada a una optativa rápida y se la dejé a Guillermo Cortés, el Volkswagen, y se fue 60 yardas y yo me fui corriendo atrás de él. Entonces hubo una foto ese día donde él anota y voltea y yo lo estoy brincando junto con él, celebrando. Entonces fue una jugada que nunca se te va a olvidar. Diego García Mirabete gana más que convincentemente su primer clásico como coach Puma, lo que contribuyó a que la temporada tuviera un saldo menos desfavorable para los universitarios. Hacia el final de los 70, la guerra alcanza el espacio exterior. La verdadera guerra se da en la industria del entretenimiento. Aquel año inicia la era de los videojuegos al lanzarse al mercado el Atari 2600. Para México es un año nodal. El gran historiador, jurista y académico don Jesús Reyes Heroles, designado por José López Portillo como secretario de Gobernación, da inicio a una reforma política necesaria para el país, que aspira a alcanzar una vida democrática. En 1977, el doctor Guillermo Soberón, merced a su disciplina administrativa y control de la vida universitaria, es designado rector para un segundo periodo de 4 años. En junio estalla la primera huelga de trabajadores de la UNAM, misma que paraliza las actividades académicas por varias semanas. Finalmente, llegan a un acuerdo autoridades y líderes sindicales y se retiran las banderas rojinegras de los principales accesos de Ciudad Universitaria. La vida académica, cultural y deportiva retoma su curso. Aquel año los Pumas de la UNAM obtienen el primer campeonato de liga de su historia al contar con un equipo de ensueño, con Hugo Sánchez, Caviño, Spencer, Cuellar, Muñante, entre otros, bajo el mando de Jorge Maric. Ese equipo llegaría a ser campeón interamericano, doblegando al Nacional de Uruguay en su estadio de Montevideo. Para el fútbol americano fue el año de la final negra, cuando un grupo de porros filtrados en la tribuna del Politécnico provocaron un tumulto en el estadio de los Tigres con saldo de un muerto y 2 heridos. Se originó también el retiro del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de la Liga Mayor. Otro saldo de esa campaña fue la reorganización de la Liga Nacional Colegial en la nueva Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la ONEFA, que rige los destinos de la Liga Mayor desde entonces. También se anuncia el regreso de los tecolotes de la Universidad Autónoma de Guadalajara con Delmiro Bernal al frente. Ese mismo año, los Pielerrojas se transforman en otro equipo representativo del Politécnico. 1978 fue el de resurgimiento de los equipos universitarios de fútbol americano. Las Águilas Reales habían hecho una gran renovación de jugadores. Yo te puedo platicar que en el 78, cuando yo subo a Liga Mayor, el equipo como que se reestructura. Éramos 41 vatos ese año. Y nos quedamos aproximadamente 30. Entonces, si estás hablando de 30 de un equipo de Liga Mayor, pues era un equipo muy novato. Por ahí tenemos un Norman Moreno, que era una excelente ala defensiva. José Alanís, conocido como el Venado del otro lado, muy excelente también, ¿no? Pero el equipo universitario más relevante fue el de los aguerridos Cóndores. Cóndores 78, después de que en mi tercer año como coach, entra en un periodo crítico en nuestra UNAM. La política y el deporte desgraciadamente se combinan a diario, de tal manera que si ganas sigues y si pierdes te vas. Yo en el 76 quedé 9 ganados, 1 perdido. En 77 armamos un equipo inmenso y quedamos 8 ganados, 1 perdido. Perdía estrictamente las semifinales. Para 1978, la presión de los universitarios viejos, la presión de los mismos jugadores, pusieron en tela de duda si Diego García Mirabete y su staff podían ganar un campeonato. Así que el campeonato 78 para nosotros fue muy importante por ese tipo de presiones, ¿verdad? Que eran 2 años de ya merito y el tercero ya no me lo iban a perdonar. Aquel año, los Cóndores también se habían renovado con gente fresca proveniente de intermedia. Me tocó el cambio también en 78, que entró mucha gente muy buena, muy técnica, que llegó mucha gente de Pumitas, gente del CUM, que dieron mucha fuerza al equipo de los Cóndores,
que combinado con toda la mezcla entre gente de ingeniería, gente de leyes, gente de otros equipos, se hizo un gran equipo, ¿no? Aquel equipo de época contó además con la capitanía de Arturo Alonso. Ante la presión de querer ser los mejores a nivel nacional y ocupar el lugar que la universidad nos exigía, porque nos da los recursos, nos da todo para hacerlo, somos alumnos universitarios, queríamos llevar a la universidad al primer lugar y lo logramos. Ahí hubo una cena baile donde me eligen capitán por unanimidad y el compromiso que hicimos los jugadores es ganar el campeonato nacional. Es una temporada muy atropellada, turbulenta. Los burócratas niegan el ingreso de los aguerridos cheroquis a Liga Mayor, por no ser, argumentan pero muy torpemente, un representativo de institución educativa. No obstante, todo el apoyo brindado por Guillermo López Portillo, entonces director del INDE, al deporte de las tacleadas y su destacada trayectoria en la Liga Juvenil y de Intermedia. Este hecho dio paso a la Liga de la Asociación Mexicana de Fútbol Americano, la ANFA, y dio pie a los Borregos del Tecnológico de Monterrey a abandonar la Liga Estudiantil. Los equipos universitarios permanecen en la ONEFA y todo parece indicar que los Tigres de la Autónoma de Nuevo León refrendarían el título al derrotar a Cóndores en temporada regular. Las sorpresas, sin embargo, continúan y los guerreros aztecas le pegan a las Águilas Reales y pasan a los playoffs al derrotar posteriormente a los Cheyennes del Poli. Guerreros aztecas, en el primer año de Antonio Paz como coach, llegaba a playoffs después de una meritoria campaña. En el 78, por primera vez los guerreros aztecas pasan a una semifinal. Teníamos el último partido de temporada regular, nos tocó jugar contra Cóndores y nos tocó perder contra Cóndores, y curiosamente la siguiente semana nos tocó jugar la semifinal otra vez contra Cóndores y nuevamente perdimos contra Cóndores, que traía un gran equipo. El paso ganador de los guerreros aztecas es frenado por sus hermanos de casa, los Cóndores, que se enfilan a la final contra las Águilas Blancas del Politécnico, quienes a su vez habían eliminado a los Tigres del Norte. A Cóndores todo el mundo jugaba como si se tratara de una final. O sea, Cóndores representó un equipo de orgullo, pero también un equipo odiado, tanto por la competencia externa como la interna, porque hacíamos las cosas diferentes, porque queríamos crear una mística para los muchachos y para la institución. Así es de que enfrentarnos a cualquiera fue un reto muy difícil. Sin embargo, el tradicional y el que nos quitaba una semana el sueño, definitivamente el equipo de Águilas Blancas, comandados por el coach Jacinto Licea. Cóndores frente a Águilas Blancas. Las crónicas registrarían el juego como un duelo cerrado, una férrea lucha de defensivas, donde destacaría la figura del pateador universitario Alfredo Oliveros, al lograr 11 puntos, así como el magnífico trabajo de los corredores Martín el Lobo Acevedo y el corredor de poder, el rinoceronte Arturo Alonso. La mejor etapa que te puedo decir fue en mi última drive contra Águilas Blancas. Llevé la pelota a la yarda 40 hasta touchdown y con eso ganamos el campeonato nacional en 1978. Devoré más o menos 60 yardas. También destacaron el linebacker Jorge Goñi, quien sería nombrado novato del año. Recuerdo un año anterior había habido una especie de burla de nuestros amigos Águilas Blancas nos pusimos al otro lado de la mesa, ahora perdiendo, y en las últimas jugadas hubo algo de decirles, ¿se acuerdan? Ahora estamos nosotros, ¿no? Y me acuerdo mucho la visita del rector, me acuerdo mucho lo contentos que estábamos. Digo, no podría yo decir esta jugada, pero sí enfrentamos un gran equipo. Estuvo difícil, pero lo ganamos, ¿no? El triunfo y la corona serían para los universitarios, con una cerrada diferencia de 23 puntos a 14. Ahí fue un sueño que logramos cristalizar, un anhelo de cerca de 90 muchachos que trabajábamos todos los días incansablemente, en las aulas, en el campo, prometiendo ser campeones. Y lo logramos. Logramos ser otra vez el número 1. Y de ahí fuimos 3 años consecutivos campeones. Creo que ha sido uno de los días más felices, por lo menos de mi vida. Digo, no lo quiero comparar con el nacimiento de uno de mis hijos, pero
es difícil describir lo que es llegar a un campeonato después de tanto tiempo desearlo. Y decía, me acuerdo mucho que de los dos días después, terminando el campeonato hasta 2, 3, 4 días después, decíamos al campeón que pues lo que quiera, ¿no? Nos divertimos muchísimo y lo celebramos muchísimo. Y creo que todos los que estuvimos en ese día, en ese primer campeonato, es algo que no se nos olvida en todas nuestras vidas, ¿no? Creo que el del 78 fue un año donde pues, rompimos esa racha pues, de los Cóndores como un equipo competitivo que llegaba, pero no ganaba. Entonces ese fue en el que nos quitamos pues, el chango de la espalda. Y fue un año muy importante. Para nosotros, creo que los 3 equipos campeones fueron equipos muy fuertes, pero ese del 78 fue un equipo muy de mucha lucha. Pero, ¿cuál es la fórmula de la mística lograda por aquel legendario equipo de Cóndores que dominaría a toda una época? Yo creo que primero que nada es que éramos grandes amigos, éramos un grupo de amigos, gente muy comprometida, gente muy amante de la vida, amante del día a día. Las prácticas eran sensacionalmente divertidas. El liderazgo del coach Diego no se puede negar, su orden, su logística. Era un verdadero profesional del fútbol y lo sigue siendo. Que éramos muy unidos y muy trabajados, como dicen. En esa época se decía que había que terminar la práctica más cansada que en los juegos. Y sí se lograba muchas veces, ¿eh? Cosa que venía a demeritar nuestro estado físico, pero no importaba. Nosotros, y además nos divertíamos mucho. Es el fin de una década y con ello regresarían a luchar por más títulos los equipos universitarios. El deporte de las tacleadas para ese entonces ya se había extendido a todas las facultades. Incluso cada preparatoria contaba con un representativo, que a su vez era semillero de los equipos de intermedia y estos de los escuadrones de Liga Mayor.